Hola, buenas noches. Hoy vamos a estudiar las leyes de carne y leche, la prohibición de ingerir alimentos de carne mezclados con leche. Para eso vamos a estudiar de un libro que se llama Manual para la cocina kasher, que es un libro traducido por el rabino Oppenheimer. Eh, Antes que nada, cuando estamos dispuestos a cocinar, tenemos que la cocina prepararla ya para ese modo de cocción, de que haya espacio para tanto para alimentos de carne como para alimentos lácteos. Eh, no, tiene que haber, por ejemplo, dos piletas para lavar los platos, para lavar los utensilios de carne y otra para los lácteos. También hay que tener cubiertos separados, no pueden ser los mismos cubiertos que uso para comer alimentos de carne y leche. En general se trata de comprar cubiertos de diferentes colores o poner alguna señal en alguno de los dos utensilios como para diferenciar cuáles son los de carne y cuáles son los lácteos. ¿Sí? Lo mismo las ollas, toda la batería de cocina, la vajilla, ponerlos en alacenas diferentes, armarios, estantes diferentes, carne por un lado, lácteo por el otro. También la mesada de la cocina debería tener una parte de carne y otra láctea. Si uno no tiene espacio, lo que puede hacer es colocar una tabla de madera o de algún material específico como para ahí apoyar los alimentos. Si toda la mesada es de carne, ahí apoya lo lácteo. Y al revés, si toda la mesada es láctea, tiene que hacer un lugar específico para apoyar los utensilios de carne. Más que nada cuando están calientes. El problema es cuando la comida está la olla caliente o el tenedor, el cuchillo está caliente. Para eso se deben tener mesadas diferentes. Si una persona tiene solamente una sola pileta con dos bachas, lo que puede hacer es poner como una reja de plástico arriba y ahí poder lavar de un lado lo de carne y de otro lado lo de leche. Lo que más hay que tener cuidado es que no sea agua caliente, porque si lo va a hacer con agua caliente y va a lavar en la misma pileta tanto utensilios de carne como de leche, esa pileta se considera treifá. Treifá significa que no es apta, que es lo contrario de kosher o de kasher. Esa pileta no va a ser apta para lavar ahí los utensilios. Lo que sí se podría a través de la rejilla esa de plástico es lavar con agua tibia o fría, no con agua muy caliente. También habría que tener también repasadores diferentes para carne y para leche, distinguirlos en diferentes colores. Eh, Ahora el tema de la mesada. Más importante que tener las piletas separadas es tener la mesada separada, como dijimos antes. Si no se tiene las dos mesadas separadas, poner la tabla de madera o parecido. También, por ejemplo, cuando una vez que terminé de lavar los utensilios de lácteos, por ejemplo, tengo que lavarme bien las manos si después quiero ir a lavar los utensilios de carne. Si hay una persona que ayuda en la casa, hay que asesorarla en esto y enseñarle y decirle que no puede hacer esto, que una vez que termina de lavar la parte láctea, los utensilios lácteos, debe lavarse las manos para después trabajar en la parte de carne, por ejemplo.
También hay que tener cuidado qué jabón va a usar, qué detergente se va a usar, porque si es un jabón, un detergente que tiene grasa, va a estar prohibido utilizar para lavar esa vajilla. Acá dice el libro, lo voy a leer de adentro del libro, dice, la batalla principal entre los utensilios de leche y de carne ocurre sobre el horno, el lugar donde las ollas siempre están a punto, o sea, en las hornallas, que está siempre ese lugar bien caliente, que cuando las hornallas están a punto de soltar vapor y están por desbordar, entonces es imprescindible tener mucha precaución, porque, por ejemplo, si tan solo una gota de leche que salpique la olla de carne, aunque sea en su parte exterior, puede hacer que la olla deje de ser kasher y pase a ser treifá. Entonces, el trabajo es cuidar que no haya ningún contacto entre una olla y otra, entre la olla de carne y la de leche. Entonces, la ama de casa o la persona que cocina y está a cargo tiene que tener mucho cuidado en esto. eh, Aunque una persona puede ser muy cuidadosa, pero puede haber una emergencia o le tocan el timbre o le suena el teléfono y va a atender, y en ese momento puede ocurrir que desborde una de las ollas y caiga una gota de leche, por ejemplo, en la olla de carne, aunque sea por fuera. Eso ya convierte la olla en treifa. ¿Cuál es la solución? ¿Cómo podemos hacer para este problema? Bueno, lo ideal es tener dos cocinas, una cocina para carne y otra para leche. Si es imposible porque no hay espacio o no tiene la persona la posibilidad de comprarse dos cocinas, entonces hay muchas formas que nos podemos cuidar de que no haya problemas. Por ejemplo, no cocinar en el mismo momento carne y leche. O sea, o en un horario específico o cuando necesito, cocino la comida de carne, y después cuando terminé de cocinar la comida de carne y saqué la olla de ahí, recién ahí cocino la de leche. O sea, que no estén en simultáneo, que no se usen en simultáneo, ¿sí? También, por ejemplo, usar diferentes mechas, no usar la misma mecha que uso para lo lácteo y para la carne. Destinar una sola, por ejemplo, o dos para leche y las otras dos para carne, si es necesario. No cocinarlo de carne y leche al mismo tiempo, que ya lo dijimos antes. Si hay que cocinar platos de carne y de leche simultáneamente, hay que separar las ollas con una lámina de lata o de algún material, eh, para que no salpique, por más que entre en ebullición, las dos ollas hiervan, lo que sea, salpiquen, no van a salpicar sobre la olla, sino sobre la lámina. ¿Ok? Y así no habría problema. Al levantar la tapa de una olla caliente, se debe tener cuidado de no sostenerla encima de otra olla o otra sartén contraria. Por ejemplo, si levanté la tapa de la olla de carne, no la, no la sostengo arriba de una sartén láctea, porque ahí va a haber problema que si cae una gota, de vuelta el utensilio se vuelve no kasher. Otra cosa para prevenir, que en un nombre acá en el libro, al agregar líquidos o ingredientes dentro de una olla, se debe hacerlo lentamente para evitar que salpique, o sea, hacerlo de manera delicada, ya que podría caer sobre la clase contraria. Si yo tiro, no sé, vuelco mucha leche en la olla de leche así de una vez, puede salpicar y tocar la olla de carne, y ahí estaríamos en un problema. Lo mismo viceversa, si tengo la olla de carne, no tiro mucha cantidad de agua, por ejemplo,
junto con la carne para que no salpique y haga treifá la olla contraria, láctea, ¿sí? Después de freír comidas de leche o de carne, por ejemplo, huevos con manteca o carne con aceite o grasa, se debe limpiar la superficie de la cocina porque en general el aceite siempre salpica o la grasa, entonces una vez que termine tengo que lavar bien la zona para que después no haya problemas y después cae una gota de leche, etcétera. Si se volcó comida de leche sobre la parte que se usa generalmente para comidas de carne, se debe limpiar aquel lugar antes de colocar una olla parve o de carne. Parve sería neutra, ¿sí? Encima y viceversa. Se debe limpiar si se volcó comida de carne en el lugar que se usa para leche. El horno, ¿cómo hacemos con el horno? El horno también, lo ideal es tener dos hornos separados, tener un horno de carne y otro para lácteo, por ejemplo. Hay gente que tiene, por ejemplo, el horno principal para carne y aparte tiene un horno eléctrico o también a gas más chico, por ejemplo, para lo lácteo. Se podría usar el horno tanto para carne como para leche, obviamente no usar al mismo tiempo. Lo ideal es esperar 24 horas entre una comida y otra, o sea, no sé si hoy a las 8 de la mañana horneé algo de carne en ese horno, tengo que esperar 24 horas para hornear algo lácteo. Eh, todo esto no es lo ideal porque en general siempre los hornos se ensucian, hay que mantener muy limpias las hornallas, las rejas que están en el horno, eh, etcétera. Pero en el caso de que no haya otra posibilidad, se podría hacer de esta forma, esperando 24 horas entre una cocción y otra, o entre un horneado y otro. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo estoy en una mesa y estoy comiendo carne y otra persona está comiendo leche? No podemos comer sobre el mismo mantel. Tenemos que, si bien, por ejemplo, el mantel general de la mesa es de carne, el que va a comer lácteo tiene que ponerse otro mantel especial como para él, para lácteo, o viceversa. Si el mantel es lácteo, el que va a comer carne tiene que poner un mantel para diferenciar entre una comida y otra, ¿sí? Ahora, si es imposible ese método porque está viajando en un tren o en un lugar que hay movimiento, alcanza con poner algo que no se suele poner en la mesa o junto con la comida, como para recordar que uno está comiendo carne y otro lácteo y no mezclar, o de repente uno quiere probar la comida del otro y se olvida que la comida de su compañero era contraria a la que él está comiendo. Entonces siempre poner algo como para, en hebreo se dice eker, como para recordar que uno está comiendo carne y el otro está comiendo lácteo. No hay que usar el mismo mantel para carne y para leche, a menos que se haya lavado. Digamos, lo usé una vez para leche, lo lavé, después lo quiero usar para carne, en ese caso puedo usar el mismo mantel. Lo mismo, por ejemplo, sal y azúcar. eh, Hay que tratar de no usar el mismo salero o la misma azucarera, perdón, para carne y para leche. Tener dos saleros separados, uno para carne y uno para leche, y lo mismo con la azucarera. Porque por el hecho de que siempre en la sal o en el azúcar pueden quedar impregnado algo de la cuchara que usé o pegado algo de la comida, que de repente puse la sal y tocó sin querer un poco de la comida, entonces después es problemático si lo quiero usar para la comida contraria, entonces mejor tener separados, obviamente de diferente color, diferenciados, para saber cuál es de carne y cuál es de leche. El pan.
A menos que se use todo el pan para la comida de leche o para la comida de carne, no se debe tocarlo con manos grasosas, con leche o con carne respectivamente. Si yo quiero usar el pan tanto como para carne o para leche, no lo puedo tocar obviamente con las manos sucias porque ahí ya lo voy a volver o de carne o de leche. Solo está permitido usar el pan que estuvo sobre la mesa al comerse del tipo contrario de comida bajo las siguientes condiciones. Una, si se tocó el pan únicamente con las manos limpias. Dos, si el pan estaba colocado sobre la mesa en un lugar donde la carne o la leche no podían salpicar, estaban separados en un lugar apartado. O también la tercera opción es que si se lo cortó únicamente con un cuchillo neutro. Es bueno tener en la casa siempre un cuchillo neutro o sí, especialmente para pan sería mejor, y siempre cortarlo con ese cuchillo, cosa que se puede usar ese trozo de pan tanto para carne como para leche y así evitar inconvenientes. Eh, Hay que esperar, de acuerdo a las diferentes costumbres, tiempo entre una comida y otra. Por ejemplo, como no podemos comer carne y leche juntos, es una prohibición de la Torá específica, entonces, para evitar eso, los sabios estipularon que hay que esperar cierta cantidad de tiempo como para no llegar a comer carne y leche mezclados. Por ejemplo, eh, se debe asegurar que no queden restos de comida en su boca, por ejemplo, que no queden restos de carne en su boca para poder comer la comida láctea, ¿sí? Limpiarse, cepillarse los dientes, hilo dental, todas las formas posibles, como para después que espera el tiempo estipulado, sí pueda comer la comida láctea en este caso, ¿sí? En general se acostumbra a esperar entre carne y leche 6 horas. Sin embargo, hay diferentes costumbres. Por ejemplo, en Alemania y los países limítrofes se espera solo 3 horas. En Holanda se espera solo 1 hora. Bueno, acá en Argentina, en los países, normalmente siempre esperamos 6 horas entre carne y leche. Por ejemplo, si yo a las 12 del mediodía terminé de comer carne, ¿a qué hora voy a poder comer lácteo? A las 6 de la tarde. Y así, en cualquier hora voy a calcular 6 horas para adelante para poder comer el lácteo. Eh, Se comienza a contar este periodo de tiempo desde el momento en que se terminó de consumir la comida que contiene carne. Si yo después seguí comiendo otras comidas neutras, no hay problema. Tengo que fijarme eh, a qué hora terminé de comer la comida de carne específicamente para calcular a partir de ahí las 6 horas para poder comer la comida láctea, ¿sí? Si se encuentra carne entre los dientes, después de esperar las 6 horas, obviamente debe quitarse dicho, limpiar bien la boca, quitar todos los restos, enjuagarla, o comer también, sirve comer una comida maciza, comer un pedazo de pan, como para que quede bien limpia la boca. Si una persona solo masticó la comida de carne pero no la tragó, algunos dicen que hay que esperar 1 hora y limpiarse la boca. Pero según otras opiniones, aunque si la masticó, pero aunque no la haya tragado, tiene que esperar igual 6 horas. Si una persona solamente probó un poco de comida de carne, pero no la masticó ni la tragó, entonces solo, vieron que a veces cuando uno está cocinando solamente prueba un poquitito, pero no llegó a masticar ni a tragar, entonces en ese caso no debe esperar, no es necesario que espere las 6 horas, sino puede lavarse la boca, cepillarse bien y después puede comer lo lácteo. También algunos dicen que después de comer un queso amarillo elaborado,
también hay que esperar 6 horas. Por eso hay que consultar qué tipo de queso bien está comprando, como para ver si debe esperar las 6 horas o no. Después de comer una comida láctea, no es necesario esperar, solamente tiene que lavarse bien las manos y la boca o masticar alguna comida maciza o toma una bebida y ya puede comer después la comida de carne.